Buenas tardes, doctores. Acaba de ingresar un paciente con síndrome coronario. Me gustaría evaluar los pros y contras del tratamiento trombolítico. Ustedes como médicos internos deberían estar preparados en este tema. Los escucho. Doc, debemos disponer de tratamientos eficaces. Es una afección frecuente que se acompaña de alta mortalidad y graves consecuencias funcionales. Por tal razón, buscando reducir notablemente dichas complicaciones, se deben aplicar en tiempo y modo oportuno. El mecanismo principal en el síndrome coronario agudo es la oclusión trombótica de una arteria coronaria. Su tratamiento se basa en reabrir esta arteria lo antes posible. Y se recomiendan mediante dos técnicas de reperfusión coronaria: la intervención coronaria percutánea primaria o la trombolisis farmacológica, de las cuales preferiría utilizar la intervención coronaria percutánea. Hoy en día es el tratamiento de elección porque consigue una revascularización más rápida y completa. Muy bien, Juliana. Dime, Esteban. Es verdad lo que dice Juliana, sin embargo los fármacos fibrinolíticos son muy eficientes. Estos reducen la lesión miocárdica, la morbilidad y la mortalidad cuando se aplican en las primeras horas. El uso de trombolíticos mejora la sobrevida en aquellos pacientes con menos de 12 horas de evolución y que tienen elevación persistente del segmento ST. No se benefician de la terapia trombolítica los pacientes que tienen infradesnivel del segmento ST. Esta terapia solo agrega riesgo. En pacientes con elevación del segmento ST, la mortalidad estuvo directamente relacionada con el tiempo de demora en iniciar la terapia trombolítica. Muy bien, Andrea, háblame de los medicamentos trombolíticos. Doc, una característica importante de los trombolíticos es la especificidad a la fibrina, según la cual, estos fármacos se clasifican en categorías: fibrina específicos y fibrina no específicos. Dentro de los no específicos está la streptokinasa, que actúa en forma indirecta, ya que necesita ser activada por el plasminógeno para comenzar a lisar el trombo. A diferencia de los fibrina específicos, que son los trombolíticos de última generación, los que se unen específicamente a la fibrina y esto activa el plasminógeno. La capacidad de producir una reacción antigénica en el paciente va a depender del origen del trombolítico. La streptokinasa deriva de una proteína del estreptococo, por lo tanto produce una reacción inmunológica, que puede ir de leve a grave. Con hipotensión, taquicardia, sudoración y fiebre. No se han descrito reacciones tipo shock anafiláctico, pero son reacciones importantes en el momento del manejo del paciente. Son complicaciones que obligan a tener mucho cuidado cuando se administra el medicamento. Los trombolíticos de última generación, que se producen mediante técnicas de DNA recombinante, mutantes del TPA, como reteplase, lanoteplase y tenecteplase, como son humanos, no producen reacciones. Esto es importante cuando se inicia trombolisis en un paciente y a los 3 días vuelve a presentar síntomas de infarto con supradesnivel. Si en ese paciente se administró streptokinasa, no se va a poder volver a utilizar, porque se puede desencadenar una reacción importante. El tenecteplase se puede utilizar varias veces, pero el costo es mucho mayor. En cuanto a la forma de administración, la streptokinasa requiere de una infusión controlada, para que pase en alrededor de 30 minutos, porque a velocidades mayores el paciente se hipotensa y si la infusión es muy lenta, es posible que no se alcancen los niveles necesarios para abrir la arteria. Los trombolíticos de última generación se administran en bolo. En cuanto a la farmacocinética, la streptokinasa tiene una vida media de 90 minutos, que se considera alta, y su efecto dura entre 24 y 36 horas. En cambio, la vida media del tenecteplase es de 5 minutos y no se conoce cuánto tiempo dura, pero tiene una vida media corta. Muy bien, Andrea, ¿quieres agregar algo, Esteban? Sí, doctor. Es importante recordar que los objetivos de la fibrinolisis son: reducir el tiempo de oclusión de la arteria coronaria culpable, conseguir una rápida reperfusión, de óptima calidad, y prevenir la reoclusión, luego de una fibrinolisis exitosa. Cuando se elige la trombólisis el tiempo es fundamental, ya que la mortalidad es de 5% entre 0 y 2 horas y de 14% a las 4 horas. En cuanto a lo que dice Esteban, la intervención coronaria percutánea es mucho mejor, puesto que el tiempo no importa. Mientras más rápido se abra la arteria que está produciendo el infarto, se producirán menos arritmias y menos dilatación.
e insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, la calidad de vida del paciente, cuando se recupere, va a ser mejor. En cambio, si pasan más de 6 horas, la recuperación miocárdica será escasa o nula. La mortalidad intrahospitalaria también depende del flujo coronario a los 90 minutos después de la trombolisis. Mientras más se abre la arteria, menor mortalidad. Pero no hay que olvidar que los pacientes que más se benefician con la terapia trombolítica son los que tienen bloqueo de rama izquierda, seguidos por los pacientes que tienen infarto de pared anterior y lateral. Los pacientes que no se benefician con la terapia trombolítica son los que tienen infradesnivel. A ellos solo les agrega riesgo. Muy bien, doctores, sus opiniones son muy ciertas. Sin embargo, no olviden que existen unas recomendaciones para el uso de trombolíticos, desarrolladas especialmente para decidir en qué momento hacer uso de ellos. Estas recomendaciones se agrupan en clases. La clase 1 corresponde a pacientes que se benefician con la terapia trombolítica. Como ya se dijo, corresponde a los pacientes que tienen un dolor típico, de más de 30 minutos de duración, y en el que presentan elevación del segmento ST, en las primeras 12 horas, sin contraindicaciones absolutas ni relativas. La clase 2B consiste en las contraindicaciones relativas, es decir, las situaciones en que el paciente es candidato para la trombólisis, pero presenta alguna condición que hace que se deba evaluar muy bien el riesgo versus el beneficio de la terapia. Por ejemplo, en un paciente con infarto agudo de miocardio que ingresa hipertenso, la literatura establece que no se debería efectuar trombólisis, aunque se normalice la presión, porque existe mayor riesgo de hemorragia y de accidente cerebrovascular, debido al daño vascular previo causado por la hipertensión de base. La clase 3 son pacientes a los que la terapia agrega riesgo y no entrega ningún beneficio. Son los que están cursando un infarto con supradesnivel del segmento ST, y que cumplen todos los criterios para la trombólisis, pero que tienen alguna condición que les impide recibir esta terapia. En ellos se debe recurrir a otro método de reperfusión, angioplastía. Las condiciones que se consideran como contraindicaciones absolutas son trauma reciente, cirugía mayor o trauma cefálico en las últimas 2 a 4 semanas, hemorragia gastrointestinal en el último mes. Úlcera péptica activa dentro de los 3 últimos meses. Infección estreptocócica recientemente demostrada, para estreptoquinasa, usar TP. Diátesis hemorrágica o enfermedad hepática crónica con hipertensión portal. Alergia conocida a la estreptoquinasa. Tratamiento previo con estreptoquinasa entre los 5 días y 2 años previos. Accidente cerebrovascular, AUF, hemorrágico dentro del año previo. Embarazo. Tumor cerebral conocido. Y sospecha de disección aórtica. Recuerden que la efectividad de la trombólisis se evalúa mediante los criterios de reperfusión, que son, a los 90 minutos de iniciada la infusión, reducción del dolor mayor de 50% para valores basales de 5, 10 en la escala de dolor, o la desaparición total si los valores iniciales son 4 o menos. Descenso de la sumatoria del segmento ST en 50% del valor basal. Presencia de onda T negativa a las 24 horas. Incremento significativo de la CPK total, mayor al doble del valor basal, del ingreso. También es importante tener en cuenta las complicaciones, más frecuentes el sangrado menor, generalmente por punciones, equimosis, hematomas, etc. Pero la que más se teme es el accidente vascular hemorrágico. Frente a este riesgo, es importante evitar al máximo las punciones, haciendo solo las que son estrictamente necesarias. Lo mismo se aplica para la instalación de catéteres venosos centrales, tubos endotraqueales y líneas arteriales. Entre las cosas que no se deben hacer, nunca se debe preparar el medicamento antes de que llegue el paciente, antes de tomar un EG en la unidad donde se va a realizar la trombólisis o antes de hacer el examen físico, porque el paciente se puede caer y desarrollar un hematoma que luego se puede complicar con el tratamiento. Y recordar que este tratamiento tiene muchas ventajas como disminuye la mortalidad en forma efectiva, es más fácil de realizar que la angioplastía, deja abierta la posibilidad de cambiar de método de reperfusión, es decir, si la trombólisis fracasa. Igualmente recordar las desventajas que son la tasa de permeabilidad es baja, no se puede conocer el flujo real, aunque existan criterios de reperfusión, tiene contraindicaciones y tiene complicaciones hemorrágicas. Muy bien, doctores, eso es todo. ¿Están preparados en este tema? Acompáñenme a revisar unos pacientes. Sí, doctor, vamos. Vamos.